Esta es una transmisión en vivo de Lucas Méndez desde el Centro de Comunicaciones de la Estación Hecho 9. Si hay alguien allá afuera, si esta señal aún llega a algún receptor, necesito que sepas que sigo aquí. Sigo transmitiendo. Sigo dejando constancia de todo lo que ha pasado, y de lo que sigue pasando. Han pasado exactamente 24 horas desde que se activó la primera alerta de nivel crítico. Recuerdo el momento con una claridad insoportable. Estaba sentado frente a esta misma consola, revisando las ondas de frecuencia y ajustando los niveles para mi boletín habitual de medianoche, cuando comenzaron a llegar los primeros mensajes. Fragmentados. Urgentes. Incomprensibles al principio. Luego vinieron los informes. Casos aislados de individuos mostrando conductas erráticas, agresivas. Brotes de violencia en centros urbanos. Y en cuestión de minutos, hospitales saturados por pacientes con síntomas que nadie podía explicar. Lo describieron como una infección viral atípica. Pero lo que vi no era una enfermedad. Era algo más. La primera grabación que vi fue filtrada desde un hospital en Milwaukee. Era un vídeo tomado por una enfermera con su móvil. Tembloroso, mal enfocado. Mostraba a 3 miembros del personal intentando sujetar a un paciente que gritaba, babeaba y se golpeaba contra las paredes como si quisiera atravesarlas. Sus ojos vacíos. No de locura, sino de algo peor. Falta total de humanidad. El hombre dejó de gritar de golpe y saltó hacia uno de los enfermeros. Le mordió la cara. Como un animal salvaje. No hubo tiempo para entenderlo. La grabación terminó cuando el teléfono cayó al suelo. Poco después, comenzaron a aparecer grabaciones similares en redes sociales, estaciones locales, incluso en transmisiones policiales filtradas. La infección se propagaba a una velocidad imposible. En menos de 2 horas, todas las grandes ciudades del país estaban registrando brotes simultáneos. Cuando el gobierno emitió el primer comunicado nacional, ya era demasiado tarde. El virus, o lo que fuera, había cruzado cada línea de contención imaginada. Se desplazaba como fuego entre hojas secas. La histeria colectiva fue inmediata. Vi supermercados reducidos a ruinas en cuestión de minutos. Familias desesperadas llenando tanques de gasolina en medio del caos. Carreteras atascadas. Aviones sobrevendidos. Todos intentaban escapar. Pero nadie sabía de qué. Ni hacia dónde. Al caer la noche, toda la señal nacional fue reemplazada por bucles de emergencia. Permanezcan en casa. No abran la puerta a nadie. Eviten contacto físico con cualquier persona que muestre comportamiento errático o signos de infección. Pero para ese punto, la paranoia ya era una infección propia. Hubo reportes de tiroteos entre vecinos. Familias encerradas, desangrándose tras ser atacadas por uno de los suyos. Gente encerrada en sótanos rogando por ayuda que nunca llegó. Yo no me moví de la estación. Pasé horas monitoreando transmisiones privadas, frecuencias de corto alcance, comunicaciones militares. Observé cómo se caía el andamiaje de una civilización entera, minuto a minuto. El ejército fue desplegado en las principales metrópolis. Implementaron zonas rojas. Bombardearon puentes y túneles. Intentaron contener la plaga con fuego y metralla. Al principio pensé que eran medidas extremas. Excesivas. Pero luego vi lo que enfrentaban. Las grabaciones que empezaron a circular eran pesadillas en tiempo real. En una patrulla entera fue arrasada por una sola mujer infectada, con fracturas expuestas en las piernas y sin mandíbula. Aún así se movía. Corría. Atacaba como si el dolor no existiera. En otra, un grupo de bomberos fue emboscado por infectados atrapados en un edificio en llamas. Ninguno salió. Pero después, las cámaras térmicas mostraron movimiento entre los escombros. No murieron. No del todo. Se habló de una variante mutada de rabia. De un arma biológica. De un accidente en algún laboratorio clandestino. Pero nada cuadraba. Nada se comporta así. La rabia es letal, pero lenta. Esto no daba tregua. El tiempo entre exposición y transformación era corto. Muy corto. En algunos casos, apenas 30 minutos. Y el proceso era grotesco. Primero venía la fiebre. Luego el colapso motor. Los ojos se tornaban opacos, como si alguien apagara la luz detrás de ellos.
Y entonces, la violencia. Pura. Brutal. Sin propósito reproductivo. Sin necesidad biológica. Solo un ciclo sin fin de destrucción. Lo que más me asusta no es lo rápido que se propaga. Es lo que hace con quienes atrapa. No sienten dolor. No reconocen a nadie. No hay recuerdos. No hay lenguaje. Solo hambre. Un impulso incontrolable de devorar, morder, desgarrar. Y lo hacen sin descanso. No duermen. No se detienen. Están siempre en movimiento. Y no parecen necesitar comer para seguir. He pasado la noche escuchando las pocas transmisiones que aún quedan activas. Algunas vienen de otras estaciones, otras de radios de onda corta operadas por civiles. Hay rumores. Algunos dicen que los altos mandos del gobierno evacuaron antes del colapso, llevándose a científicos, ingenieros, líderes empresariales a instalaciones ocultas en zonas montañosas. Otros hablan de búnkeres subterráneos construidos bajo universidades, bases militares o incluso bajo ciudades enteras. Si eso es verdad, entonces alguien sabía. Y se preparó. Mientras todos los demás fuimos abandonados. No sé cuánto más podré seguir aquí. La estación sigue operativa. Por ahora, tengo generadores. Agua. Algo de comida. Pero la señal está empezando a fluctuar. Y afuera no hay un solo sonido. Ni autos. Ni voces. Solo viento. Y ese silencio es peor que los gritos. Porque significa que ellos están cerca. Esperando. Cazando. Esta fue una transmisión de Lucas Méndez, desde Hecho 9. Me desconecto por ahora. Este es Lucas Méndez, transmitiendo de nuevo desde la estación Hecho 9. Si todavía puedes escuchar esto, si aún hay alguien ahí afuera, entonces necesito que prestes atención. El mundo que conocíamos ya no existe. Las ciudades han sido arrasadas. Los gobiernos han caído. Las redes de comunicación están muertas. Y lo que queda del ejército está disperso, debilitado, o simplemente desaparecido. Lo que al principio parecía una serie de incidentes desconectados, disturbios repentinos en estaciones de tren, brotes de violencia en clínicas rurales, ataques inexplicables en barrios concurridos, se transformó en una ola. No una ola lenta. No un colapso progresivo. Fue rápido. Brutal. En oleadas sucesivas que trituraron lo que quedaba de nuestra estructura social. Cada fase fue más devastadora. Cada momento, más irreversible. La primera oleada fue la negación. Las autoridades aseguraban que era un brote localizado. Que todo estaba contenido. Se implementaron cercos sanitarios, se cerraron autopistas, se impusieron toques de queda. Los noticieros repetían el mismo guión: mantenga la calma. Todo está bajo control. Pero no lo estaba. Lo que no dijeron, lo que probablemente no podían admitir era que ya habían perdido. Los infectados ya estaban dentro de los perímetros. En hospitales. En aeropuertos. En centros comerciales. Eran los vecinos, los empleados del metro, los asistentes a conciertos. Asintomáticos, invisibles. Solo esperando. En el momento en que se reforzaron las primeras barreras, ya no servían para nada. Para cuando nos ordenaron quedarnos en casa, el enemigo ya estaba en nuestros pasillos. La segunda oleada fue el pánico. El momento exacto en que la gente comprendió que no había rescate. Que no venía nadie. Que los teléfonos ya no sonaban. Que las ambulancias no llegaban. Que los helicópteros sobrevolaban sin aterrizar. Que nadie tenía el control. Las ciudades se transformaron en jaulas sin cerraduras. Las reglas desaparecieron. Lo único que quedaba era el miedo. Los supermercados fueron saqueados en minutos. Las farmacias, destrozadas. Las estaciones de servicio, incendiadas. Familias enteras huyendo a ninguna parte. Carreteras bloqueadas por una masa desesperada que creía que con suficiente velocidad podría dejar atrás lo que venía. Pero eso era imposible. La infección no se movía en línea recta. No se guiaba por lógica. Estaba en todas partes, todo el tiempo. En el momento en que una ciudad caía, las que la rodeaban ya estaban condenadas. Recuerdo cuando los presentadores de noticias dejaron de fingir. Cuando la seguridad en sus voces se quebró.
Cuando empezaron a leer los informes con manos temblorosas y miradas perdidas. Uno a uno, fueron callando. Uno a uno, sus transmisiones se apagaron. Lo que vino después fue la tercera oleada. El silencio. Fue ese momento, esa pausa abrumadora entre el último grito y la primera quietud total, el que selló todo. El fin no fue una explosión. Fue una ausencia. De sonido. De movimiento. De todo lo que hacía al mundo humano. El zumbido constante de la civilización, sirenas, motores, voces, vida, se apagó. Ya no había advertencias en la televisión. Ya no había luces de emergencia parpadeando en las calles. Ya no había nadie detrás de los monitores. Solo frecuencias muertas. Pantallas negras. Y un silencio espeso, casi sólido. Fue entonces cuando salí de la estación por primera vez desde el brote. Lo que vi allá afuera era como caminar por el esqueleto de una ciudad. Autos abandonados con puertas abiertas. Maletas tiradas. Papeles flotando en el viento. Sangre seca en los muros. Escaparates destrozados. Y un olor que no olvidaré jamás. Algo entre carne podrida y acero oxidado. Algo que se sentía equivocado. Como si el aire supiera lo que había ocurrido. Los cuerpos estaban por todas partes. Algunos claramente muertos. Otros en un estado intermedio. Moviéndose apenas. Temblando. Haciendo pequeños sonidos. Como si sus cerebros aún buscaran señales que ya no existían. Como si algo dentro de ellos se negara a rendirse. Y a la vez no tuviera ninguna intención de detenerse. Caminé por entre ellos. Con cuidado. Llevaba una barra de hierro oxidada, arrancada de una cerca derribada. No por protección sino por instinto. Pero nada puede protegerte de algo que ya no responde a las leyes de la biología. De algo que no razona. Que no siente. Que solo persiste. Y entonces comprendí que no podía quedarme aquí. No podía seguir escondido, esperando respuestas que no llegarían solas. Tenía que encontrarlas. Esto no fue un accidente. No fue un virus cualquiera. Todo esto fue anticipado. Planeado. Alguien sabía lo que se avecinaba. Y si hay alguna posibilidad de encontrar un origen, una grieta por donde empezó todo, tenía que seguirla hasta el final. Mi primera pista no vino de una autoridad. Ni de una fuente científica. Vino de un cuaderno sucio y chamuscado, dentro de un coche policial volcado en medio de la calle. El diario pertenecía a un agente de patrulla. Su nombre estaba en la placa, Ethan Graves. Su última anotación apenas se podía leer. Nos mintieron. No empezó en esta ciudad. Salió desde abajo. Desde un complejo subterráneo. Nos dijeron que calmáramos a la población. Que fingiéramos que eran disturbios. Pero yo vi lo que escapó. Vi lo que hizo. Si alguien encuentra esto, no vayas al este. Ve al oeste. Busca la instalación 0. Busca la verdad. Instalación 0. No aparece en ningún registro. No está en ningún mapa. Pero si existe, si realmente está ahí afuera, y si contiene las respuestas que necesitamos, entonces no tengo otra opción. No sé qué encontraré. No sé quién o qué sigue custodiando esa verdad. Pero tengo que ir. Aunque me cueste todo. Aunque sea lo último que haga. Tengo que llegar a la raíz. Tengo que seguir. Este es Lucas Méndez y aún estoy con vida. Este es Lucas Méndez, transmitiendo nuevamente desde la estación Hecho 9. Si estás ahí, si mi voz aún puede atravesar lo que queda del aire, escucha con atención, los he visto. He visto a los muertos caminar. Y no lo digo como metáfora. No como una exageración del miedo. Lo digo como alguien que ya no tiene otra forma de explicar lo que presencia a diario. No soy un hombre de creencias. No fui criado con fe, ni supersticiones, ni cuentos para dormir. Siempre confié en la lógica, en la ciencia, en las leyes de la realidad tal como las conocemos. Pero ahora camino entre cosas que no deberían existir. Cuerpos que desafían la muerte. O mejor dicho, que la desobedecen. Los muertos no sienten. No razonan. No reaccionan al entorno como lo hacen los vivos. Pero estas cosas, se mueven. Persisten. Buscan.
Y eso, más que cualquier imagen sangrienta o grito nocturno, es lo que más me hiela la sangre. Ayer salí de la estación. Llevaba días sin hacerlo. La señal seguía en pie, los generadores funcionando, pero el silencio me estaba carcomiendo. La soledad se convirtió en una presión constante. Necesitaba salir. Ver, entender. Preparé una mochila con lo básico: conservas, agua, una linterna, baterías, mi vieja radio de onda corta. Y un tubo de hierro oxidado, más por necesidad que por confianza. Crucé las puertas de la estación hecho 9 al amanecer, cuando el aire aún conservaba algo de frescura, y lo que encontré fue un mundo detenido. Las calles ya no eran calles. Eran corredores de muerte. Vehículos abandonados en fila como si el tiempo se hubiese congelado en medio de una evacuación. Ventanas rotas. Fachadas ennegrecidas por el fuego. Tiendas saqueadas hasta el polvo. Y por todos lados, cuerpos. Inertes. Apilados en algunos sitios. Esparcidos en otros. Creí que estaban muertos. Totalmente muertos. Hasta que vi a uno moverse. Fue apenas un temblor en los dedos. Luego un giro de cabeza. No era humano. No lo era del todo. Y pronto, detrás de él, vi más. Una decena, tal vez más, deambulando en distintas direcciones. No corrían. No cazaban. Simplemente existían. Como si una parte de ellos, algo primitivo y distorsionado, aún supiera que debía moverse. Algunos tropezaban una y otra vez con el mismo obstáculo. Otros simplemente se quedaban de pie, mirando al cielo. Pero no era un cielo. Era el vacío. Y sus ojos, Dios. Sus ojos eran espejos opacos. No reflejaban nada. No sentían nada. Caminé por la periferia de la ciudad, manteniéndome bajo, pegado a muros y sombras. Estaba en camino hacia el viejo ayuntamiento. Un lugar que solía tener archivos físicos, copias de seguridad, informes de emergencia. Necesitaba información. Cualquier pista sobre cómo empezó todo. Los vi de cerca, más de lo que hubiese querido. Uno de ellos me olió, creo. Giró lentamente la cabeza. Y fue entonces cuando lo noté. Sus movimientos no eran erráticos, como los de un enfermo. Eran suaves. Precisos. Como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Como si mi mera presencia hubiese activado una orden invisible. Me mantuve firme. Contuve la respiración. Retrocedí muy despacio. Pero entonces, giró completamente el cuerpo y comenzó a caminar en mi dirección. No corrió. No gritó. Solo caminó. Con paso constante. Como si supiera exactamente a dónde debía ir. Y no lo hacía solo. Uno a uno, otros comenzaron a seguirlo. No porque lo vieran. No porque escucharan algo. Sino porque algo los conectaba. Tuve que correr. Y fue entonces cuando comprendí la verdad más aterradora de todas. No te persiguen por hambre. No lo hacen por instinto animal. Te buscan porque algo en su interior recuerda. Algo que no está del todo muerto. Una red, una señal, algo más allá de lo físico. No te pierden. No se distraen. Una vez que te marcan te rastrean. Lento. Implacable. Constante. Llegué al ayuntamiento con las piernas ardiendo y la garganta hecha ceniza. Las puertas estaban abiertas. El interior, saqueado. Papeles mojados y escombros por todos lados. La sala principal estaba llena de polvo, pero aún quedaban archivos en una habitación trasera. Fue allí donde encontré una carpeta etiquetada como Restricción Confidencial, Acceso Federal. Adentro había documentos arrugados. La mayoría incompletos. Pero uno llamó mi atención. Era un memorando de seguridad fechado 2 días antes del primer brote. Lo firmaba un tal coronel de F. Sloane. Decía: la orden ha sido confirmada. El protocolo será activado a las 3. La dispersión será subterránea, vía experimental. No está diseñado para escapar. Pero si lo hace, la instalación 0 será evacuada. Repito, instalación 0 será evacuada. Otra vez. Instalación 0. No era un mito. No era una paranoia de los supervivientes. Era real. Y alguien muy por encima del conocimiento público,
ya contaba con esa contingencia. ¿Pero qué liberaron exactamente? ¿Por accidente? ¿O por castigo? No tuve tiempo para pensar. Algo, un ruido, un chasquido, quizás mi respiración atrajo su atención. Cuando salí del despacho, los vi en el vestíbulo. No sabría decir cuántos. Demasiados. Silenciosos. Inmutables. Caminaban entre los cadáveres como si no los notaran. Pero a mí sí. Me vieron. Lo sentí. Corrí. Salté por una ventana trasera. Me corté el antebrazo con el vidrio. Ni lo sentí. Solo corrí. Y ellos me siguieron. No con prisa. No con urgencia. Solo con certeza. Ahora estoy aquí, de vuelta en la estación. La herida ya la vendé. La puerta está atrancada. La radio funciona. Pero sé que no estoy solo. Puedo sentirlos afuera. Aguardando. Silenciosos. Sin moverse. Como si supieran que eventualmente tendré que salir otra vez. Los muertos no descansan. Los muertos no dudan. Y lo que sea que los mueve no olvida. Este es Lucas Méndez y sigo con vida. Este es Lucas Méndez, transmitiendo a través de lo que quizás sea la última frecuencia activa de la estación Hecho 9. Si puedes oír esto, si aún estás ahí fuera, entonces aún respiras. Y si aún respiras, si todavía puedes correr, esconderte o pensar, entonces escucha con atención. No sé cuánto tiempo más resistirá esta señal. Las baterías están descendiendo lentamente. El generador auxiliar suena más débil cada hora. Y sé que pronto tendré que abandonar este lugar. Pero antes de eso, necesito decirte lo que vi. Porque esto que enfrentamos, no se detuvo en la muerte. Está evolucionando. Después de huir de la estación de policía, estuve moviéndome sin detenerme. Cruzando calles reventadas por explosiones, bordeando vehículos abandonados, sorteando ruinas que antes fueron edificios llenos de vida. Mantuve la cabeza baja, los sentidos en alerta, atento a cada paso, cada sombra. Y cuanto más me desplazaba por lo que queda de la ciudad, más evidente se hacía. No están actuando como antes. Los infectados, o lo que sea que sean ahora, han cambiado. Ya no son bestias tambaleantes, ni masas ciegas que responden a ruidos o luces. Hay un orden en sus movimientos. Un patrón. Algo que no debería existir en criaturas sin alma. Mi sospecha se volvió certeza cuando llegué al antiguo sanatorio Greenvale. Un hospital psiquiátrico, cerrado años antes del brote. Según registros viejos, fue reactivado en los primeros días de la crisis como centro de contención y luego quedó abandonado. O eso creí. Entré buscando abrigo, quizá algo de medicación o información útil. Pero desde el primer paso dentro del vestíbulo supe que algo no estaba bien. No era solo el olor a podredumbre. Había otro aroma en el aire. Algo químico. Demasiado limpio para un lugar lleno de muerte. Y el silencio, no era el de un sitio abandonado. Era un silencio impuesto. Avancé por pasillos agrietados, guiado solo por la tenue luz de mi linterna y el eco de mis propias pisadas. Las paredes estaban cubiertas de grafiti frenético, frases escritas con sangre y carbón: no los mires, no respondas si te llaman. Y entonces los vi. En el corredor del ala sur, entre camillas volcadas y muebles apilados como barricadas improvisadas, 5 figuras permanecían de pie. No tambaleaban. Estaban completamente inmóviles. Separadas por la misma distancia exacta, orientadas hacia la misma puerta. No emitían sonido alguno. No reaccionaban a mi presencia. Y de pronto se movieron. Al mismo tiempo. 5 pasos hacia adelante, como si fueran parte de un mismo cuerpo. Y se detuvieron frente a una puerta de acero con el cartel corroído de zona técnica, acceso restringido. No era yo a quien seguían. Era a otra cosa. Los observé descender por esa puerta abierta con una calma aterradora. Y, contra todo instinto, los seguí. Nada de sangre. Ninguna señal de lucha. Ninguna marca de resistencia. Solo pasillos lisos, fríos, iluminados por tenues luces de emergencia que aún titilaban. Las puertas tenían símbolos extraños. Códigos que no pertenecían a ningún lenguaje médico común. Señales de advertencia que jamás había visto. Y al fondo, en una sala de control medio desmantelada,
encontré una terminal encendida. Una de las pocas que aún funcionaban. La pantalla mostraba una secuencia repetitiva, como un mantra digital, fallo de protocolo Epsilon. Desconocía ese nombre. Pero había una carpeta sin proteger. Era un fragmento de registro escrito por alguien del personal. Una mujer. Doctora Harper, según la firma. No fue un virus. Ni un arma biológica. Fue una prueba. Comenzó con pacientes voluntarios, pero el compuesto superó las expectativas. Desactivó zonas del cerebro y reactivó otras. Eliminó el dolor. Pero luego, algo más tomó el control. Ya no hay nadie aquí con autoridad. Nadie que pueda contenerlos. Hemos soltado algo que no entiende de barreras. No tuve tiempo de leer más. Un sonido húmedo, repetitivo, empezó a retumbar en los túneles. Pasos firmes. Coordinados. Apagué la linterna. Me pegué contra la pared. Contuve el aliento. Y entonces apareció. No era como los demás. Su piel estaba estirada, casi transparente. Las venas negras recorrían su cuello como cables bajo tensión. Su cráneo tenía una forma anormal, alargada. Sus ojos no eran ojos. Eran orbes oscuros, lisos, reflectantes como vidrio mojado. Y lo más aterrador era la forma en que se movía. No se desplazaba con urgencia. No buscaba al azar. Cuando se volvió ligeramente hacia mí, sentí un tirón profundo en el pecho. No de miedo, sino algo diferente. Como si supiera que me había detectado y estuviera decidiendo si valía la pena perseguirme. Corrí. Recorrí túneles que no recordaba haber cruzado. Salí por un acceso de mantenimiento oxidado y trepé por escombros hasta llegar a la superficie. El cielo ya estaba clareando. El sol bañaba la ciudad en tonos grises. Todo parecía en pausa. Pero algo ha cambiado. No están solo repitiendo comportamientos. Están aprendiendo. Organizándose. Ya no son solo cadáveres infectados por un agente externo. Son algo nuevo. Algo dirigido. Algunos muestran patrones de mando. Otros obedecen. Y otros simplemente observan. Volví a la estación porque no sabía a dónde más ir. Este lugar, por ahora, es mi refugio. Pero lo que vi allá abajo me persigue. Y te lo digo sin rodeos, los muertos no se levantan porque sí. Esto no fue una pandemia. Y ahora, la siguiente fase ha comenzado. Si estás escuchando, no te quedes en zonas densas. No sigas los protocolos oficiales. Y si ves a uno de ellos mirar directamente hacia ti, no te detengas. Este es Lucas Méndez y sigo con vida. Este es Lucas Méndez, transmitiendo desde la estación Hecho 9. El aire esta noche es espeso, casi inmóvil. Afuera, el viento acarrea un silencio antinatural de esos que anuncian peligro antes de que el peligro se muestre. Un silencio que no trae paz, sino advertencia. He estado aquí por horas, solo, observando el parpadeo monótono de esta consola frente a mí. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar. Sabía que, al abrir este canal, al pronunciar estas palabras, no habría marcha atrás. Llevo días huyendo. Juntando fragmentos. Escuchando las piezas de un rompecabezas que alguien se esforzó mucho por destruir. Y ahora estoy aquí, justo al borde. Frente a algo más grande de lo que jamás imaginé. Algo que no solo amenaza con consumirnos, sino reescribirnos. Y debo tomar una decisión. ¿Sigo escondiéndome? ¿O doy el paso final hacia las entrañas de esta oscuridad? Todo en mí quiere detenerse. Atrincherarse. Sobrevivir. Pero la supervivencia ya no es suficiente. No después de lo que vi. Porque los muertos ya no se comportan como muertos. Algo los dirige. Y lo que sea que está al mando, no surgió por accidente. No comenzó con una mordida. Ni con un paciente cero. Empezó antes. Mucho antes. Debajo de nosotros. En laboratorios escondidos. Y alguien permitió que ocurriera. Las señales están en todas partes. Cuando escapé del hospital subterráneo, creí que había llegado al final. Que no había nada más que ver. Que los horrores de ese lugar me bastaban para aceptar que no necesitaba más respuestas. Pero al salir, al volver a pisar la calle cubierta de ceniza y cristales rotos,
supe que la ciudad no había terminado de hablarme. Las respuestas no estaban encerradas tras puertas blindadas. Estaban esparcidas entre los restos. Así que seguí adelante. Caminé entre vecindarios congelados en el tiempo. Viviendas abiertas, luces aún parpadeando, como si sus dueños fuesen a volver en cualquier momento. Autos detenidos en medio de la calle, aún con motores secos. Ropa colgada que nadie descolgó. El mundo no colapsó. Fue interrumpido. Y en medio de ese silencio, apareció un convoy militar. Abandonado en una intersección colapsada. Vehículos blindados ennegrecidos por el fuego. El asfalto derretido bajo ellos. El símbolo estampado en los costados, uno que había visto antes, vagamente, en documentos rasgados y transmisiones interferidas. Lo reconocí al instante. Era una unidad de contención. Y estaban allí antes de que el brote fuese público. Escarbé entre los restos con manos temblorosas. Revisé el interior de un vehículo partido por una explosión. Entre placas derretidas y sangre seca, encontré un maletín de acero. Cerrado. Pesado. Sellado bajo el cadáver de un soldado cuya máscara estaba soldada a su rostro por el calor. Lo abrí. Dentro había documentos. Archivos impresos. Carpeta tras carpeta marcada como clasificación táctica interna. Muchas hojas estaban quemadas. Pero algunas aún se podían leer. Y allí lo encontré. Proyecto Revenant. Mi garganta se cerró al leer esas palabras. Había oído rumores. Fragmentos en transmisiones codificadas. Archivos corruptos que mencionaban esa designación. Pero nunca algo tan directo. Y ahora lo tenía frente a mí. Esto no fue un accidente. Los documentos hablaban de fases experimentales. De inyecciones aplicadas en sujetos humanos en instalaciones aisladas. De seguimiento conductual. Análisis de comportamiento bajo presión civil. Observaciones sobre comunicación no verbal. Lo llamaban resonancia empática no consciente. Y entonces, la última página. La que me dejó paralizado. Fase 1 finalizada con éxito. Sujetos responden colectivamente. Patrón de manada establecido. Se autoriza transición a fase 2. Estímulo inteligente. Observación continua desde sitio eco. No hablaban de infectados. Hablaban de reprogramación. Estaban observándolos. Midiendo su aprendizaje. Su respuesta al entorno. Cultivando sus reacciones. El virus nunca fue el enemigo. Fue la herramienta. No lo diseñaron para erradicarnos. Lo diseñaron para convertirnos. Y ahí estaba yo, parado en medio de esa carretera muerta, con los papeles temblando en mis manos, enfrentando la verdad. Podía quedarme callado. Podía hacer lo que tantos otros hicieron, esconderme, sobrevivir, olvidar. Pero no. Los documentos mencionaban una instalación específica. Una que estaba operativa semanas antes del primer caso reportado. Oculta bajo una planta de energía abandonada. Más allá del cinturón de ruinas. En las colinas. Un nombre repetido una y otra vez. Sitio Eco. Si hay respuestas, están ahí. Está enterrado en ese lugar. Al amanecer partiré. Y cruzaré lo que quede de este mundo para llegar. Porque alguien tiene que saber. Porque los muertos ya no duermen y están esperando. Este es Lucas Méndez, cerrando transmisión. Pero no por última vez. Este es Lucas Méndez, transmitiendo desde algún lugar profundo entre los restos de un mundo que ya no comprendo del todo. He dejado atrás la estación Hecho 9. Dejé atrás el leve zumbido de las transmisiones, la falsa seguridad de un refugio blindado, las paredes que alguna vez me hicieron sentir a salvo. Dejé atrás la comodidad de observar desde lejos. De fingir que podía entender todo esto sin ensuciarme las manos. La verdad no funciona así. La verdad exige caminar. Así que salí al polvo, al viento, a los caminos partidos de esta tierra rota. Caminé durante días entre los esqueletos de una civilización que se desmoronó sin siquiera saber por qué. Buscaba un sitio. Zona cero. No fue fácil encontrarlo. Todo lo que sabía eran susurros rotos, fragmentos de textos encontrados en mochilas abandonadas y páginas quemadas. Pero con el tiempo, con cuidado,
con desesperación, las piezas comenzaron a encajar. Una instalación subterránea. Oficialmente cerrada. Ubicada bajo una vieja planta hidroeléctrica en desuso, más allá de cualquier carretera marcada. Un lugar que no aparece en ningún mapa actual. Un lugar que nadie quiso salvar. O peor, que nadie tenía permitido salvar. El viaje hasta allí fue como caminar por los huesos de un gigante. Las carreteras ya no tienen nombre. El concreto está resquebrajado, levantado por raíces, por fuego, por abandono. Pasé por pueblos donde las cortinas aún se mueven con el viento, pero no hay nadie al otro lado. Donde las tiendas siguen iluminadas por luces de emergencia, parpadeando sobre estantes vacíos. Donde el silencio lo dice todo. Vi casas intactas, con las puertas abiertas. Autos con las llaves aún puestas. Botellas a medio beber. Relojes detenidos. Todo congelado en un instante donde la normalidad murió de golpe. Y sin embargo, algo no cuadraba. Los infectados eran escasos. Al principio pensé que era suerte. Tal vez el viento había barrido sus huellas. Tal vez me movía más rápido de lo que ellos podían seguir. Pero no. No era suerte. Estaban evitando este lugar. Como si incluso ellos supieran que aquí ocurrió algo que debía ser dejado en paz. La planta de energía apareció frente a mí como un cadáver industrial. Torres de acero corroídas. Tanques agrietados. Muros ennegrecidos. El asfalto parecía haber ardido y derretido bajo una explosión que nadie reportó. Un silencio más profundo se asentaba ahí, uno que no venía del abandono, sino del temor. Pero eso era solo el cascarón. El verdadero lugar estaba debajo. Encontré una escotilla medio cubierta por escombros. Tras mover trozos de concreto y ramas quemadas, hallé una escalera de hierro que descendía hacia la oscuridad. Bajé. La puerta al fondo había sido forzada. El marco de acero retorcido. Como si algo hubiera salido por la fuerza. Mi linterna temblaba en mi mano cuando crucé el umbral. Las paredes estaban cubiertas de señales de advertencia, nivel biológico 4, peligro de exposición, no ingresar sin autorización. Todo en rojo. Todo ignorado. Avancé. El aire era denso. Irrespirable. Una mezcla de polvo metálico y desinfectante rancio. Caminé por pasillos fríos. El concreto parecía succionar el sonido. No había sangre. Ni cadáveres. Solo abandono. Pero más abajo encontré lo que buscaba. Un laboratorio. El corazón de la oscuridad. Era una escena congelada en el caos. Archivos regados por el suelo. Monitores encendidos mostrando códigos de error. Vitrinas rotas. Microscopios volcados. Y cámaras de contención. Una fila de ellas. Cristal blindado. Empañado. Algunas abiertas. Otras, selladas. Me acerqué. Una de las cámaras aún contenía algo. Un cuerpo. No del todo humano. La estructura era reconocible, pero los huesos estaban alargados. El cráneo tenía protuberancias inusuales. Las costillas parecían más numerosas. Y los dedos eran demasiado largos. Demasiado afilados. No era un cadáver. Era un diseño. Las otras cámaras mostraban variaciones. Cuerpos en distintos grados de modificación. Algunos apenas humanos. Otros algo completamente nuevo. Esto no era una morgue. Era una sala de observación. Y en el centro del laboratorio una terminal aún activa. Me acerqué. Las pantallas parpadeaban con advertencias. Pérdida de contención, energía al 3%, protocolo suspendido. Pero había un archivo abierto. Un documento sin título. La voz de quien lo escribió parecía aún viva entre las palabras. Cepa N27 ha superado todas las fases preliminares. Resistencia celular, regeneración espontánea, incremento de funciones motoras. El problema no fue la biología. Fue la conciencia. Los sujetos comenzaron a imitar. A memorizar. A copiar patrones humanos sin intervención. No es una infección. Es un rediseño. Un lenguaje nuevo. Una especie nueva. Me quedé helado. No era un error. Era la intención desde el principio. El virus no mata.
Reemplaza. Transforma. Y luego, la última línea, fase 3 autorizada. Exposición masiva iniciada. Supervisión transferida a protocolo automático. Objetivo, adaptación global. Esto fue liberado. No hubo accidente. El mundo no colapsó por un descuido. Apagué la terminal. Me quedé sentado por largos minutos sin moverme, sintiendo como cada parte de mí cambiaba también. No físicamente, mentalmente. Porque si esto fue creado, si aún hay un propósito detrás, entonces alguien sigue allí, observando. Los infectados no deambulan sin rumbo. Siguen patrones. Evitan zonas. Esperan señales. Como si algo o alguien los guiara. Salí de ese lugar con el corazón retumbando. No porque no tuviera miedo, sino porque ahora sabía. Sabía que esto apenas comienza. Este es Lucas Méndez y seguiré avanzando. Porque si alguien más está allá afuera escuchando esto, necesita saber la verdad. El mundo que conocíamos no fue destruido. Fue reescrito. Cierro transmisión. Por ahora. Este es Lucas Méndez, transmitiendo de nuevo. Si aún queda alguien ahí afuera, si aún puedes oírme, escucha con atención. No sé cuánto tiempo más podré seguir enviando estas transmisiones. El equipo con el que trabajo funciona con energía que no debería estar disponible. Las reservas se agotan. Las rutas se vuelven más peligrosas. Y lo que me espera al otro lado es más oscuro que todo lo que he visto hasta ahora. Pero no puedo detenerme. Encontré algo en Zona Cero. Algo que reescribe todo lo que pensábamos saber. El mundo no cayó por error. Lo derribaron a propósito. Y ahora tengo que entender por qué. Mi próximo destino es un sitio llamado Black Hollow. Nunca lo vi en ningún mapa. Nunca escuché su nombre en una señal oficial. Ningún satélite parece haberlo registrado. Pero justo antes de escapar del laboratorio bajo la planta de energía, encontré una línea aislada en uno de los servidores antiguos. Un archivo corrupto con apenas unas pocas palabras legibles. Black Hollow. Protocolo ejecutado. Esa última palabra, ejecutado, ha estado retumbando en mi mente desde entonces. ¿Ejecutado cómo? No tengo respuestas. Pero si esta operación tiene un epicentro oculto, un corazón oscuro aún latiendo en algún rincón olvidado, ese lugar es Black Hollow. El camino hasta aquí fue algo más que difícil. El mundo está en silencio ahora. No el silencio del abandono, sino algo distinto. Como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Como si todo estuviera esperando que algo o alguien diera la próxima orden. Y los infectados ya no son los mismos. Cada vez los veo menos. Pero cuando aparecen hay algo distinto en ellos. Se mueven menos. Pero con más intención. Más precisión. Ya no parecen buscar al azar. Parecen estar observando. Procesando. Uno me vio ayer. Estaba al otro lado de una carretera, parado entre los restos de una gasolinera quemada. No se tambaleaba. No se arrastraba. No gemía. Me estaba mirando. No hizo nada. Solo ladeó la cabeza. Muy lentamente. Como si me reconociera. Como si me recordara. Y después se marchó. Lo vi desaparecer entre la bruma como si nunca hubiera estado allí. No sé lo que eso significa. Pero estoy convencido de una cosa. Black Hollow los llama. Y ellos están escuchando. Las carreteras que alguna vez conectaron nuestras ciudades están en ruinas. Vías colapsadas. Señales caídas. Túneles bloqueados. El mapa del mundo ya no tiene sentido. Las líneas que trazamos alguna vez han sido borradas. Y el paisaje ha cambiado. Caminé entre bosques que no deberían estar ahí. Donde antes había campos vacíos, ahora hay árboles retorcidos, de corteza oscura y raíces que rompen el pavimento como si empujaran desde abajo. Edificios cubiertos por musgo negro. Paredes enteras devoradas por enredaderas que no reconozco. El aire no huele a podredumbre. Huele a energía mal canalizada. A metal oxidado. Logré encontrar un coche abandonado. La batería estaba muerta, pero el tanque tenía combustible suficiente para avanzar unos kilómetros. Lo usé hasta que murió en medio de una carretera cubierta de niebla.
El resto del trayecto lo hice a pie. Atravesé pueblos vacíos, desiertos, tiendas abiertas, iglesias saqueadas, cocinas a medio usar, sillas volcadas, todo detenido en el último momento antes del colapso. Y entonces encontré algo diferente. Un pueblo pequeño, sin nombre, sin señales. Un puñado de casas alineadas junto a una calle demasiado perfecta, sin escombros, sin cristales rotos, sin puertas colgando de bisagras oxidadas. Parecía intacto. Me acerqué con cautela. Revisé una casa, luego otra. En todas encontré lo mismo: platos con comida aún servida, sillas acomodadas, ropa en los closets, televisores apagados. Un mundo suspendido, sin lucha, sin huida. Y entonces entré en la última casa del camino. En la mesa, una radio de onda corta. Su altavoz emitía un zumbido bajo, grave, casi hipnótico. No era estática. Era como una frecuencia mantenida intencionalmente. Un anzuelo para quien supiera escuchar. A su lado, un cuaderno. Una frase escrita una y otra vez, con caligrafía temblorosa. Como si quien la escribió no pudiera dejar de hacerlo. Caminaron hacia la oscuridad y la oscuridad no los devolvió. Salí de ese lugar tan rápido como pude. Y ahora, estoy más cerca que nunca. Black Hollow no es una leyenda digital. No es una alucinación provocada por archivos dañados. Es real. No hay señal. No hay carteles. Ningún GPS funciona. Pero lo siento. Está cerca. El aire se espesa con cada paso. La gravedad parece cambiar. Como si algo debajo de mis pies me llamara por mi nombre. Y hay un sonido. Muy débil. Como un canto de fondo. Grave. Lo oigo justo al borde del alcance de mi radio. Como si alguien estuviera intentando hablar, o rezar. No sé qué voy a encontrar en Black Hollow. Tal vez otro laboratorio enterrado. Tal vez el origen de todo. O tal vez algo peor. Pero ya no puedo dar marcha atrás. Ya no soy un testigo. No solo transmito. Estoy dentro de esto. Si estás escuchando, estés donde estés, recuerda esto. El mundo no murió de golpe. Lo desactivaron. Y ahora me toca a mí averiguar quién tenía el código. Este es Lucas Méndez cerrando transmisión. Por ahora. Este es Lucas Méndez. Si estás escuchando esto, sigo con vida. Pero no sé por cuánto tiempo más. He llegado al lugar que estuve rastreando durante semanas. El nombre estaba enterrado en informes fragmentados, escondido entre notas cifradas, susurrado como si su sola mención pudiera despertar algo dormido. Black Hollow. Pero no es lo que creía. No es un búnker. Ni siquiera una base militar encubierta. Es un cementerio. Abandonado. Roto. Pudriéndose bajo un cielo que se siente más bajo, más opresivo que en ningún otro sitio. Como si el aire aquí se hubiera rendido hace tiempo. No hay personas. No hay infectados. Solo silencio. Ruinas sin fin. Techos colapsados, calles abiertas como heridas. Todo parece carbonizado. Como si alguien hubiera intentado quemar este sitio del mapa, pero no lo logró del todo. Y en el corazón de este abismo, olvidado un laboratorio. O lo que queda de uno. Pasé horas observándolo desde la colina. Su estructura central se había desplomado sobre sí misma. Muros de concreto fracturados, metal fundido. Vidrios esparcidos como cristales de sal. La vegetación se colaba por cada grieta, pero no viva sino marchita. Negra. Como si algo en la tierra estuviera contaminado. Parecía antiguo. Anticuado, incluso. Mucho más viejo que el brote. Pero eso no tiene sentido. Porque este lugar aparece en archivos recientes. Archivos vinculados al colapso global. La estructura principal era un caos. Todo bloqueado por toneladas de escombros. Pero encontré un edificio más pequeño, medio sepultado, con una puerta de servicio oxidada. La forcé. Entré. El interior olía, mal. A producto químico rancio. A plástico quemado. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y silencio.
Las paredes de cristal que alguna vez separaban zonas de observación estaban agrietadas, como si algo hubiese golpeado desde dentro. Las salas, vacías. Los escritorios volcados. Equipos médicos rotos. Tubos de ensayo partidos en el suelo. Y luego los documentos. Miles de hojas esparcidas por doquier. Muchas ya inservibles. Tinta corrida, moho, fuego. Pero entre ellas, encontré una palabra que se repetía una y otra vez: reclamación. Al principio pensé que era un término burocrático. Una operación de evacuación, quizá. Pero la palabra aparecía en contextos inquietantes. Protocolo de reclamación. Unidad de reclamación activa. Fallo de reclamación. Código negro. Algo falló. Y si algo falló significa que intentaron contenerlo. Y no pudieron. Seguí buscando. Crucé un corredor derrumbado, bajé una escalera inundada hasta los tobillos, y encontré una sala que aún tenía energía. Un zumbido débil venía de un generador en la esquina. Luces de emergencia parpadeaban como si el sitio respirara en sueños. Y en medio de la oscuridad, un monitor encendido. La pantalla estaba rota en una esquina, pero aún mostraba líneas de texto. Fragmentos de bitácora automática. 17 de marzo, 2:45 de la madrugada. Brecha de contención detectada, nivel S3. Equipos sin contacto. Sello de emergencia activado. 17 de marzo, 4:20 de la madrugada. Protocolo de terminación, fallo. Protocolo Black Hollow, ejecutado. Y luego nada. Como si todo hubiese terminado en ese segundo. El lugar era un experimento. Un centro de observación. Y algo que tenían allí escapó. Busqué más. Me adentré en una oficina pequeña, desordenada. La mayoría de los archivos estaban vacíos. Pero uno de los cajones no cerraba del todo. Lo abrí. Y encontré un diario. Cubierta de cuero negro. Insignia institucional en la esquina, doctora Miriam Asker. Sus anotaciones empezaban ordenadas. Clínicas. Datos sobre sujetos de prueba. Evolución celular. Adaptación metabólica. Regeneración anormal. Pero con el paso de las páginas todo se desmoronaba. Letra cada vez más errática. Párrafos incompletos. Pensamos que era una cura. No entendíamos lo que realmente estábamos alimentando. La infección no es un error, es una herramienta. No convierte, recupera. Y luego una frase subrayada con furia. No estamos solos en esta línea temporal. No entendí qué significaba. Pero las últimas páginas eran peores. Había dibujos. Figuras humanoides deformes. Diagramas de algo parecido a glándulas en crecimiento dentro del cráneo. Notas sobre estímulos externos provocando respuestas empáticas no humanas. Y al final, una localización. Un sitio más al norte. La cripta sagrada. No sé qué es. Pero si hay una respuesta final, si existe un origen real, si alguien o algo sigue dirigiendo este desastre desde las sombras, está ahí. Me llevé el diario. Tomé una llave vieja que estaba dentro. Y cuando me giré para irme, escuché algo. Un susurro. Claramente humano. Pero no venía de una garganta viva. Me congelé. Escaneé la habitación con mi linterna. Nada. Como si alguien me observara desde detrás del vidrio, incluso si no había ojos. Salí de allí antes de que el generador muriera. Y mientras ascendía de nuevo a la superficie, lo entendí. Black Hollow no fue el principio. Fue el ensayo. Un intento fallido. Y alguien aún lo está intentando. Este es Lucas Méndez, transmitiendo mientras todavía pueda. Si me estás escuchando, recuerda esto, no estamos luchando contra una infección. Estamos presenciando un plan que lleva mucho más tiempo en movimiento del que imaginamos. Y yo, voy a seguir cada paso. Hasta el final. Cierro transmisión. Aquí Lucas Méndez. Transmitiendo desde algún punto entre el mundo de los vivos y lo que sea que queda del otro lado. He dejado atrás Black Hollow. Atrás quedaron sus cámaras quemadas, los laboratorios carbonizados, las palabras del Dr. Carter y las cosas que ya no solo escucho de noche, sino también cuando cierro los ojos por un segundo. Seguí la única pista que quedaba. Una palabra escrita al margen de una hoja suelta,
garabateada con prisa, como si el autor no quisiera o no pudiera escribirla 2 veces. La cripta sagrada. Sin coordenadas. Solo un símbolo que se repetía con una precisión perturbadora. Un círculo imperfecto, atravesado por líneas asimétricas que recordaban raíces podridas o cicatrices abiertas. Vi ese mismo símbolo días después, tallado a mano sobre una roca cubierta de líquenes, en medio de un bosque muerto, donde los árboles crecen torcidos como si huyeran del cielo. Debajo, semienterrado en barro, un cartel oxidado. Solo 2 palabras: bienvenidos a Renen. Un pueblo que no aparece en registros civiles. Un asentamiento sin censos, sin historia digital, sin menciones en ningún mapa que haya cruzado mi camino. Pero estaba allí, esperándome. Y me recibió con un sonido. Un zumbido grave, continuo, como un eco enterrado, o un motor que nunca se detuvo del todo bajo tierra. Entré cuando el sol comenzaba a desaparecer. Las casas estaban completas, cerradas, pero vacías. Nadie a la vista, ni vivos, ni muertos, todo detenido. Relojes en todas las habitaciones marcaban la misma hora exacta, 3:13 de la madrugada. Una pausa en el tiempo, como si el pueblo entero se hubiese congelado en un solo instante. Me dirigí a la iglesia, una estructura de madera, con una torre a medio caer y vitrales astillados. Dentro, encontré señales, pintadas en las paredes, hechas con lo que parecía ser una mezcla de ceniza y sangre. La carne no olvida, la sangre recuerda. Debajo, grabado en el altar de piedra, el mismo símbolo. Y a sus pies, una trampilla, sellada con cadenas. Usé la llave oxidada que traje de Black Hollow. Encajó perfectamente. La abrí. Y el grito del metal al soltarse sonó como una advertencia que llegaba demasiado tarde. Bajé por una escalera de piedra que se estrechaba a medida que descendía. Era un templo. Un lugar construido para honrar algo. Las paredes estaban cubiertas por inscripciones talladas. Lenguas que no reconocía. Círculos concéntricos. Cráneos incrustados entre los ladrillos. Y montones de huesos humanos. Ordenados. Clasificados. Cada uno marcado con la palabra aceptado. Al fondo, sobre un pedestal agrietado, descansaba un libro. Encuadernado en cuero, con las páginas secas como hojas de otoño. Y cada línea escrita no con tinta, sino con algo más denso. Más oscuro. Era un registro. Un testamento escrito por las manos de quienes cavaron esta cripta antes que nosotros supiéramos que existía. No hablaba de ciencia. Hablaba de un pacto. Una alianza sellada entre los vivos y algo más antiguo. Una entidad sin rostro. Sin nombre. Solo referida como lo que reclama. Dormido, pero nunca muerto. Enterrado, pero no olvidado. Una voluntad que no busca destruir sino reclamar lo que le pertenece. Según el texto, fue aquí, en Renen, donde todo comenzó. Mucho antes de las ciudades. Mucho antes de los laboratorios. Cuando las tribus entregaban a sus muertos para que no volvieran vacíos. Aquí se cavó el primer túnel. Aquí se construyó la primera cámara. El manuscrito decía, la sangre abre el canal. La carne prepara el recipiente. El alma es la llave. Era un ritual. Y el virus que conocemos solo una actualización. Un medio moderno para un fin arcaico. La propagación no fue accidental. Fue una llamada a las raíces más hondas de la humanidad. A algo que espera debajo. Las últimas páginas ya no están escritas. Están grabadas. Rasgadas en el cuero con uñas, garras o desesperación. Y lo que dicen es aún peor. No estamos enfermos. Estamos siendo abiertos. La humanidad no fue la primera en sangrar. Solo será la próxima. Lo cerré. Y fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en el aire. Un tirón leve, casi imperceptible, como si el suelo exhalara una vez más. Y luego lo escuché. Un murmullo. Mi nombre. Susurrado desde algún punto de la cripta. Me congelé. Apunté mi linterna. No vi a nadie. Pero no estoy solo. Y nunca lo estuve. Este es Lucas Méndez. Sigo con vida. Pero ya no estoy seguro de ser el mismo que descendió por esas escaleras.
Seguiré transmitiendo. Aquí Lucas Méndez y creo que estoy al final del camino. He caminado por ciudades sepultadas por el olvido. He leído nombres que fueron borrados de la historia y he escuchado voces que ningún ser humano debería reconocer. Pero ahora estoy aquí, frente a una puerta. Una compuerta colosal de concreto negro, enclavada en la roca viva de una montaña sin nombre. No hay rutas hacia ella. Solo árboles muertos y un silencio absoluto, que no es natural. No sé cómo llegué exactamente. He seguido una llamada. Y ahora sé con certeza que esta puerta me estaba esperando. Toqué el símbolo de la puerta con mi mano desnuda. Y la compuerta se abrió. Dentro no había luz. Y lo que encontré al final del corredor no puedo describirlo con exactitud. Una cámara imposible, sin geometría coherente, donde las paredes parecían respirar con un pulso propio. Y en el centro una presencia. No física. Una tormenta de imágenes, sonidos, recuerdos que no eran míos. Visiones de un mundo anterior al nuestro. Un mundo infectado por diseño. Donde la vida no evolucionaba, era fabricada. Inteligencias que habitaban la carne como inquilinos, no como creadores. Me mostró la caída. Hasta que abrimos la primera grieta. Hasta que Black Hollow despertó algo que no comprendía. Los científicos creyeron que estaban estudiando un patógeno. Pero el patógeno los estaba estudiando a ellos. Y algunos cedieron. Creyeron que al fusionar ciencia y ritual podrían controlar lo antiguo. Pobres ilusos. No sabían que estaban construyendo el canal. Yo soy el último eslabón. Porque esta entidad me eligió. Me ofreció una decisión. Puedo cerrarlo todo. Puedo sellar la grieta que otros abrieron. Encerrar su mente bajo capas de carne, piedra y silencio eterno. Pero hay un precio. Todo lo que soy. Debo convertirme en el sello. No sé si puedo hacerlo. Pero también sé lo que ocurrirá si me niego. La grieta se expandirá. El contagio dejará de ser biológico. Y se volverá ideológico. Y si eso sucede no habrá cura. Por eso, si estás escuchando esto, si estas palabras llegan a tus manos en algún lugar donde aún quede electricidad, donde aún quede humanidad, recuerda esto. El brote no fue una falla. Fue un ritual disfrazado de ciencia. Y ahora, la puerta está abierta. Y yo soy lo único que queda para cerrarla. Este es, señal perdida.